Estoy leyendo en Hebreos, uno de mis libros favoritos en la Biblia, por cierto. Hebreos capítulo 5. Y mientras reflexionaba en este texto, el Espíritu Santo me decía: ¿sabes de qué habla este texto? Contesta la pregunta: ¿cómo Jesús se ganó ese lugar en tu vida? ¿Cómo Jesús se ganó ser el intermediario entre Dios y los hombres? Y voy a leer algo que es bellísimo, y yo confío que si el Espíritu Santo me lo puso en el corazón para hablarlo hoy, el Espíritu Santo nos va a dar entendimiento de esto. Dice en el verso 4, Hebreos 5:4, y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. ¿Se acuerdan ustedes que Israel tiene toda una historia en el Antiguo Testamento de sacerdotes que vestían de cierta manera y le ayudaban a la gente a venir al Señor a través de sacrificios y ritos? Pero el apóstol está diciéndonos a nosotros: esa belleza de ministerio nadie la puede tener simplemente porque la anhele. Tenías que ser parte de una tribu especial, que era la tribu de Aarón, descendiente de Aarón, la tribu de Leví. Pero hoy está hablándonos a nosotros de Jesucristo, del lugar único que Él tiene. Y entonces dice: tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo, como sucedió con Aarón. Verso 5, por eso, y observen esto, lo que sigue es: por eso Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, porque el honor de ser intermediario entre Dios y los hombres no se lo puede atribuir nadie, solo Dios puede dar ese honor. Y usted dice: bueno, eso es fácil entenderlo. No, que va, no es fácil. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. ¿Sí? ¿Están conmigo? Todos estamos claros aquí de que Cristo es Dios hombre encarnado, ¿sí? Para poder salvar a los seres humanos. Él es Dios. Entonces, ¿por qué Él, siendo Dios, no se atribuye el honor de declararse a Él mismo sumo sacerdote por los seres humanos? Porque es un honor que su humildad no le permitió arrebatar. Es un honor que tenía que dárselo el Padre y que Él tenía que ganarse como hombre. Yo no entiendo eso, porque ya fue suficiente que Él decidiera dejar su trono de gloria para venir a ser carne y vivir entre nosotros, amarnos, aguantarnos, sudar y llorar. Pero el misterio que estoy leyendo acá es que mi Señor, la razón de mi fe, teniendo el derecho de autoproclamarse algo, no lo hizo. Y la única explicación de eso es su humildad extrema. ¿Sí? Él tuvo que, y lo voy a explicar así, si entiendo bien lo que voy a leer ahorita. Jesucristo tuvo que dejar que el Padre, tuvo que depender de tal manera del Padre para llegar a ser nuestro sacerdote, que Él tuvo que darle a Dios el permiso, el lugar, a Dios Padre, de que forjara en Él ese sacerdocio. ¿Sí? Él tuvo que someterse a Dios, obedecer a Dios, complacer a Dios, para que en ese proceso Dios forjara en Él al sacerdote que hoy tenemos en el cielo y que intercede por nosotros.
Y por eso dice, por eso Cristo no se honró a sí mismo, sino que fue elegido por Dios, quien le dijo: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Está citando profetas. Son pasajes muy misteriosos y habría que tomar mucho tiempo para tratar de figurar, y yo no digo que yo lo entienda perfectamente, pero lo que quiero explicar aquí es básicamente un punto. Verso 6 dice, y en otro pasaje Dios le dijo, está hablando de profetas en el Antiguo Testamento: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y aquí voy a dejar eso de lado porque es también tema como de un estudio bíblico, pero vamos al verso 7. Mientras estuvo aquí en la tierra, aquí está hablando del proceso, mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y oye esto: y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. ¿No se oye mucho hablar de reverencia hoy? No se oye mucho, no se entiende esa palabra. Pero reverencia quiere decir sumisión, tener la capacidad de acatar los deseos y órdenes de otra persona. ¿Sí? Reverencia quiere decir devoción, o sea, la persona más fan, no, perdonen, es una palabra tan trivial y tan vulgar y no sé, es una palabra terrible, pero la persona más devota de Dios Padre se llama Jesucristo. La ilusión, el corazón, el amor, la vida de Jesucristo era su papá. Y lo que su papá deseara o le pidiera, esa era su vida. Jesús es en esencia la devoción de un hijo por un padre al que admira, ama y respeta por encima de todas las cosas. Y dice la Escritura, por esa relación, por esa deferencia de Jesús hacia su Padre toda su vida, por esa deferencia el Padre lo escuchó y lo resucitó entre los muertos por esas oraciones y ese clamor que le decía: Padre, si tú quieres que yo vaya a la cruz, yo voy a la cruz, pero sácame de esa tumba, porque cuando yo llegue a lo más profundo del universo, yo no quiero quedarme ahí. Yo quiero conquistar para que ellos un día también conquisten la muerte. Y el Padre dijo: voy a hacerlo por tu devoción hacia mí, por tu obediencia hacia mí. Dígame una cosa: si Jesucristo se convirtió en nuestro sumo sacerdote y salvador por causa de su devoción a Dios expresada en una constante obediencia y en un someterse a Dios, díganme algo, ¿cómo creen ustedes que nosotros podríamos vivir la vida cristiana de otra manera? ¿Me sigues acá? Ser cristiano es seguirlo en su ejemplo de devoción al Padre. Lo que tú quieras de mí, lo que tú pidas de mí, Padre. Lo que tú digas que no, diré que no. Lo que tú digas que sí, diré que sí a lo que sea, porque mi mayor pasión es hacer tu voluntad. ¿Están aquí conmigo? ¿No les parece increíble esto? De este modo, dice el verso 9, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna
para todos los que le obedecen. ¿Cómo se ganó Jesús ser tu sumo sacerdote que hoy intercede por ti ante Dios Padre, en tu debilidad, en tus luchas, en tus sufrimientos? Se lo ganó por su reverencia a Dios Padre. Qué bello. ¿No les parece a ustedes? Qué bello es Jesús. Qué bello es Jesús. Pudiendo haberse tomado la atribución, el honor de declararse, no lo hizo. Se ganó ese lugar permitiendo que el Padre lo forjara como ese sacrificio perfecto. Y por eso dice el capítulo anterior, Hebreos 4, dice en el verso 14: por lo tanto tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios. Aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos todos. Sin embargo, Él nunca pecó. Todo lo que tú vivas o puedas vivir, lo vivió y lo pasó, pero lo venció por el poder de su obediencia a Dios Padre. Y lo hizo porque tú y yo, que no podemos ser obedientes por naturaleza, necesitábamos al obediente, al perfecto obediente, que venciera todo por nosotros y ahora viva en nosotros para nosotros poder acudir a Él cuando estamos débiles y cuando somos tentados. ¿Alguien me sigue acá? Dios nunca pretendió que tú lo impresiones venciendo cosas que tú no puedes vencer. Él forjó un sacerdote que interceda por ti para que tú lo logres. ¿Sí? Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. ¿Sí? Leo algo más que me roba la atención, el corazón. Está en el capítulo 10 y termino esto. Capítulo 10 de Hebreos. Dice Hebreos 10, por eso, verso 5, por eso, cuando Cristo vino al mundo, y miren, tú y yo estamos a punto de asomarnos a una cosa que me ha volado la cabeza cuando yo descubrí esto. Lo que estás a punto de leer fue la conversación de Jesús y el Padre antes de encarnarse. ¿Están aquí? Esto está bravo, bravísimo, esto está fuera de serie. Y esto nos fue revelado por el Espíritu Santo, ¿no? Dice, está a punto de citar un salmo porque David, lleno del Espíritu Santo, escribió de esta conversación del Hijo hacia el Padre antes de encarnarse. Dice, por eso cuando Cristo vino al mundo le dijo a Dios, ahí está: no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. En otro texto, en otro pasaje dice, por eso te pido, dame un cuerpo para hacer tu voluntad. Qué bello que es esto, qué belleza. Con razón el salmista dice en alguna parte, dice, ¿cuántos sacrificios podrían satisfacer a Dios? Seguiremos ofreciendo por años miles de sacrificios, miles de animales, en un altar, en un templo. Seguiremos derramando sangre y sangre de animales y animales. ¿Será que serán suficientes? Y dice el salmista, ni montañas enteras de animales serían suficientes para borrar nuestras culpas. Y eso es lo que la ley decía. Y Jesús, que conoce el corazón del Padre, le dice, Padre, no hay ovejas, ni corderos, ni machos cabríos que puedan satisfacer tu corazón santo. Por eso te pido, déjame encarnarme, porque yo sé que el único sacrificio antes de que la tierra fuera creada que podría satisfacer tu corazón de padre es el de tu Hijo, la obediencia de tu Hijo. Porque así como para mí tú eres el gozo más grande,
yo sé que para ti yo soy tu gozo más grande. Y si yo, lo que tú amas más, me entregara por causa de ellos, yo sé que satisfaría tu corazón. Satisfacería tu corazón. Por eso te pido, dame un cuerpo, déjame encarnarme en María. Y cuando yo tenga ese cuerpo, no lo voy a usar para hacer mi voluntad, lo voy a usar para hacer una ofrenda viva hasta la muerte. ¿Alguien está aquí conmigo todavía? ¿Alguien puede decirle gracias al Señor por ese cordero? ¿Cuántas veces tú has cantado el cordero inmolado, pero no sabes lo que estás diciendo? Yo no sé lo que estoy diciendo. No pretendo entenderlo todo, pero sí entiendo una cosa. Con razón le cantamos al cordero. Dice, verso 6, no te agradaron las ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado. Así que dije, aquí estoy, oh Dios. He venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Y Cristo, miren, a ver si lo digo bien. El plan de Dios desde la eternidad fue que su Hijo muriera por nosotros, pero esto es un misterio. Pero cuando el Señor arranca ese plan y trae a los profetas para hablarles a los hijos de Israel y selecciona a Israel como su pueblo y trae a Moisés y la ley y todas esas cosas, y luego los profetas vienen para volver a un Israel que se alejó de Dios una y otra vez, todos esos profetas hablaban ¿de quién? Del que vendría, del Mesías, ¿no? Para los judíos y el Salvador de nosotros. Y ellos escriben esos libros y escriben esas profecías porque saben que el plan de Dios es, en el cumplimiento del tiempo, Dios traerá a su Hijo. Ahora, Jesús está en el cielo observando todo eso desencadenarse, y a los profetas hablando en el Espíritu de Dios de Él. Pero en algún momento Él tiene que decir, Padre, ¿cuándo es? Y el Padre le dice, este es el momento, ¿qué vas a hacer? Y Él tiene que decir que sí. Tal vez lo estoy figurando mal, pero espero no estar diciendo una herejía con esto. Creo que no. En algún momento dice que Él es el Cordero inmolado desde antes de la fundación, o sea, desde el principio Él dijo que sí. Pero en algún momento, puntualmente, antes de cruzar ese umbral entre lo eterno y lo mortal, Él dijo, dame un cuerpo y voy a venir como lo contaron los profetas. Voy a cumplir lo que tú has dicho a lo largo de siglos y voy a convertirme en el sacrificio por los seres humanos. ¿Me doy a entender? Esto es precioso. Ese es tu Señor. Y dice Filipenses que una vez hecho hombre, se volvió a humillar y se hizo siervo y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea que antes de cruzar el umbral de la eternidad, Él dijo, Padre, quiero ser la ofrenda que te agrade. Pero cuando cruzó el umbral, tuvo que cumplir eso. ¿Y cómo lo cumplió? En una completa dependencia, amor y sumisión hacia su Padre. Por eso cuando la gente le decía, dinos cuál es el secreto detrás de tus milagros y de tus palabras, Él decía, no hay secreto, es lo que mi Padre me dice, es lo que yo les digo a ustedes, lo que veo que mi Padre hace, cómo Él actúa, cómo Él piensa, eso se los transmito a ustedes, porque yo quiero que cuando me vean a mí, vean al Padre. Mi devoción por el Padre es tal, mi unión con el Padre es tal, que cuando yo hablo, está hablando Él. Cuando yo hago un milagro, está actuando Él. ¡Wow! Y por esa sumisión, ese caminar, Él es nuestro sumo sacerdote sentado en un trono de gloria, intercediendo por ti y por mí. ¿Sí? Mi último pensamiento es,
¿Cómo creemos nosotros que si Jesús logró llegar a convertirse en nuestro sumo sacerdote por un proceso de sumisión, cómo creeríamos nosotros que vamos a llegar a ser lo que Dios quiere que seamos de otra manera? ¿Lo dije bien? Tu camino y el mío es la sumisión a Dios. Es la obediencia. Es lo único que yo le puedo ofrecer a Dios es ser obediente. Es lo único. Lo único. ¿En dónde tú tienes que ser obediente? En donde yo tengo que ser obediente. En mis relaciones interpersonales, en cómo yo administro mi vida, yo necesito preguntarle a Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Sí? Y en el proceso de hacerlo una y otra vez, el que forjó a Jesús para que llegara a ser Salvador del mundo, va a forjar en ti a ese mismo Jesús para la gloria de su nombre. Amén. Amén. Tú dices, ay, pastor, usted no sabe el proceso que yo estoy viviendo. Es muy duro. No quiero quitarle nada. Debe ser duro. Pero cuando te resulte muy duro, acércate a Cristo y obsérvalo otra vez. Obsérvalo. Y vas a darte cuenta que ningún proceso que tú vivas es tan duro como el de Él. Y Él lo hizo para que hoy tú puedas hacerlo. Amén. Abran esos brazos donde estemos. Te invito a que le des gracias a Jesús. Te invito a que adores a Jesús. Mi amado, mi tesoro, como cantamos. Te amo, Señor. Te adoro y te bendigo esta noche. Mi sumo sacerdote, mi Señor, mi Salvador. Ábreme los ojos para conocerte más, para amarte más. Te confío mi vida, Señor. Díselo conmigo, te confío mi vida. Porque si el Padre pudo forjar en ti por tu humildad, yo te pido, forja en mí a tu Hijo, Señor, también. Forja en mí un instrumento tuyo. Si Jesús no es tu Señor y Salvador, ¿por qué no se lo dices esta noche antes de salir de acá? Si tú no tienes esa relación con el Padre, como la hemos hablado, que Jesús la tenía, Él lo hizo para que tú la tengas. Dile en tu corazón, Jesucristo, entra en mi vida. Suelto las riendas de mi corazón. Quiero que seas mi Salvador. Límpiame de mis pecados. Dame una nueva vida, hazme nacer. Hoy puedo ver en ti algo que no veía. Puedo ver en ti un poco más quién eres. Y es suficiente para que yo te diga, Señor, entra en mi corazón. Sé mi dueño, mi Señor, mi Salvador. Jesucristo, sumo sacerdote de nuestros corazones. Yo pido que el que hoy esté débil reciba fuerzas nuevas. Que el que hoy está peleando con dirección en su vida, se agarre de tu mano y encuentre dirección. Que el que hoy está siendo tentado, Señor, en el nombre de Jesús, reciba una infusión de tu Espíritu Santo, una suministración del Espíritu de Jesucristo, del Espíritu Santo, y te levante te saque de esa cueva, te libere de esa trampa que te ha tendido en el nombre de Jesús, y que corras hacia la justicia de Dios. Oro que los que están perdiendo paciencia reciban de la paciencia de Cristo.
Y oro, Señor, que nos des esa devoción por ti, a todos nosotros, en el nombre de Jesús. ¿Quién dijo amén esta noche? ¿Quién le da gracias a Jesús? Pónganse de pie, por favor. Abra sus brazos. Vamos a tomar unos minutos antes de irnos, acá unos 20 minutos para compartir aquí un rato con todos ustedes y con los que son pastores y líderes. Te bendigo, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor alce a ti su rostro, ponga en ti paz y tenga de ti misericordia. Que el Señor te bendiga en tu salir y en tu entrar, hoy y siempre. Romanos capítulo 2, verso 15. Mientras lo está buscando, una vez que lo tengan, ok. Cuando se trata de tomar decisiones en la vida y de seguir el mejor curso para nuestra vida, todos quisiéramos, no sé usted, yo quisiera, creo que todos quisiéramos escuchar la voz audible de Dios diciendo así como: Danilo, este es el camino, anda por él, mijo. Sería increíble, ¿no? Para cada decisión. Pero la verdad es, eso le pasó a Israel montones de veces. Dios habló desde el cielo, los profetas hablaron, etc. Pero en nuestro caso, la mayoría de las veces eso no va a pasar. Cuando uno quiere llegar a su destino y escoger entre lo mejor, entre lo malo y lo bueno, lo mejor, no tenemos esa voz así, pero sí tenemos una voz que está hablando todo el tiempo. Y es la voz de nuestra conciencia. Y quiero hablarle a usted del tema, contestando a la pregunta: ¿estás escuchando la voz de tu conciencia? Por los últimos domingos se ha hablado acerca de escuchar la voz de Dios, discernir la voz de Dios. Y esto tiene que ver con darnos una herramienta para crecer en discernimiento, es decir, en la capacidad que yo tengo de tomar las mejores decisiones porque escucho la voz del bien, porque escucho la voz de Dios, la voz que me conviene. Y la conciencia es ese aparato moral, por decirlo de alguna manera, es ese sentido, esa brújula moral que Dios ha puesto en todos los seres humanos para guiarnos en la vida, para ayudarnos en la vida. Está ahí. La queramos escuchar o no, está y está hablando y va a estar hablando. Y por eso Romanos, cuando Pablo habla de cómo es que Dios va a juzgar al mundo, Pablo dice: a los judíos Dios los va a juzgar por la ley, porque él se le reveló a ese pueblo a través de la ley, y entonces va a juzgarlos de acuerdo a lo que dice la ley porque la conocen. Pero a los que no tienen ley, que somos la mayoría de nosotros, Pablo dice: Dios les va a juzgar de acuerdo a su conciencia, si siguieron o no su conciencia. Y él dice: ellos, los gentiles, demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón. No la tienen en un papiro, no la tienen en una piedra, la tienen en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Así es que todos nosotros tenemos una alarma interna que se enciende cuando estamos en un momento en que estamos tomando decisiones y no sabemos qué es bueno y qué es no, o sabemos lo que es bueno pero queremos hacer otra cosa. Esa alarma interna se enciende. ¿Le pido a usted permiso o no? Tome su lugar, por favor. Nosotros tenemos una mascota que les hemos hablado de él, se llama Oseas. Y Oseas ya es un perrito, es un beagle que tiene ya como 14 años, ya está muy viejito. Y lo hemos disfrutado muchísimo al Oseas. Y Oseas hace honor a su raza porque es más metido. Es más metido, tiene un olfato impresionante, pero se anda metido donde no lo llaman todo el tiempo. Una cuestión, Dios nos ha librado de accidentes porque uno está en la cocina haciendo algo y él está justo atrás de uno. Y mi esposa embarazada una vez echó para atrás y estaba ese bendito perro ahí. Bueno, pero es muy gracioso, es muy terco y es curioso. Entonces a veces en la puerta de la casa ha pasado esto en las mañanitas, que estamos desayunando o que estamos preparándonos, y entonces suena el timbre de la casa.
Y cuando suena el timbre en la casa, a esas horas uno usualmente es un vendedor al que no nos interesa atender, porque nos va a querer vender una cosa que no necesitamos y que no tenemos el tiempo tampoco de considerar. Entonces, ¿qué hace uno cuando un vendedor está en la puerta tocando el timbre insistentemente? Pues bueno, uno se esconde, ¿no? En el caso de nosotros se esconde porque la puerta de nosotros es de vidrio, entonces se puede ver a través de la puerta hacia adentro. Entonces, claro, mi esposa está en la cocina haciendo algo, el timbre suena y entonces ella, claro, se queda. No se crea que lo hace cuando usted viene de visita, ella no hace eso, pero se queda así. Y claro, ella espera que se canse el tipo y se vaya. ¿Y qué creen que pasa? El bendito perro se va al frente a ladrar en la puerta y ladra y ladra y ladra. Y entonces, ¿qué pasa? Que nada, pues el ladre hace su trabajo, está cuidando la casa, pero luego de ladrarle al vendedor, viene y se le para al frente a mi esposa, que está escondida detrás de una pared, como diciéndole: pilas, ¿a qué hora va a ir a abrir? O sea, mija, póngase las pilas, hay que ir a abrirle al bendito vendedor. Y la canta, literalmente la canta. Ya la persona sabe que alguien hay en la casa y que simplemente no quiere tocar el timbre. Y bueno, a veces se cansan, pero a veces no. Así pasa con la conciencia de nosotros. Va a ladrarnos, queramos o no. Nos va a decir: pilas, ojo, cuidado, ¿qué estás haciendo? Tú sabes lo que es correcto, tú sabes lo que es mejor. ¿Qué vas a hacer? Y alguien preguntará: ¿y para qué? ¿A quién se le ocurrió inventar la conciencia? Bueno, es un regalo de Dios para todos nosotros. Gracias, se dice gracias. Nos la regalaron, ahí está, para ayudarnos a ir a ese lugar. Claro, y la conciencia no solamente es que es como un don que Dios dio, se construye de ciertas maneras. Se construye con la crianza, se construye con los valores de nuestros papás, se construye con los valores de la sociedad, se construye con normas, con experiencias. Usted va construyendo un sentido de lo que es correcto o no. Y eso de veras que ayuda, es importante. Ahora, ¿qué pasa si usted y yo tratamos la conciencia como Gloriana en el caso del vendedor la trata? O sea, ladre y no le hago caso. ¿Qué pasa cuando nosotros escuchamos la voz de la inconsciencia una y otra vez, pero la ignoramos? Bueno, la conciencia se acalla, se apaga, se quema. La Biblia usa un término interesante: se cauteriza. Es como cuando el dueño de ganado quema con hierro la piel de una vaca para marcarla como su propiedad. Quema esa parte de la piel y esa parte de la piel se hace más gruesa y se hace insensible. Por lo tanto, la piel ya no cumple su papel de avisarnos cuando hay un peligro, ¿no? Lo mismo pasa con la conciencia. Si tú la ignoras una y otra vez consistentemente, te vuelves insensible a lo correcto. Y así dice Pablo, que hay personas en los últimos años, en los últimos días, en que van a ser personas que van a decir que le están enseñando la verdad a las personas, pero en realidad están hablando de engaños que ellos mismos han abrazado, diciéndolos o vistiéndolos como la verdad. Porque dice, tales personas, tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia encallecida o literalmente cauterizada, ¿no? Entonces, el pecado puede gastar la conciencia de uno, puede hacerla como un callo, puede hacerla dura, de manera que ella deje de funcionar. Y cuando deja de funcionar, nosotros comenzamos a racionalizar y decir: esto que la conciencia me dice que es malo, realmente no es tan malo. O comenzamos a normalizar cosas que no son normales. O, por decirlo de alguna manera, cosas que no convienen, nosotros comenzamos a racionalizar y decir: la verdad que no está tan mal. Sí conviene, porque me siento bien por X o Y. Y así está la sociedad el día de hoy. Nuestra sociedad está llamando lo bueno malo. Gente decente es gente retrógrada. Gente libertina son los héroes de la película el día de hoy. Entonces, estamos en una época así. Es muy fácil negar esa voz interna de Dios y añadirle ciertos filtros para acomodarnos a lo que a mí me interesa. Hay un ejemplo en el Nuevo Testamento que les quiero comentar de cómo hasta filtros religiosos pueden afectar la
conciencia de nosotros y hacerle ignorar cosas que son muy importantes para saber qué es lo correcto. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes que hay una ocasión en que los maestros de la ley y los fariseos le trajeron a Jesús a una mujer sorprendida en el acto de adulterio y de una vez le dieron la receta? O sea, le preguntaron a Jesús qué debemos de hacer, pero le dieron la receta de una vez. Le dijeron, la ley dice, ahí están aplicando la conciencia. La mujer hizo algo muy malo y en nuestra ley se dice que ese tipo de personas tienen que ser ejecutados públicamente. Hay toda una razón por la cual eso pueda pasar en el Antiguo Testamento. Realmente Dios quería contener el mal entre su pueblo, tratar de que su pueblo, ayudarlo a llegar a un lugar en donde la sociedad pudiera ser construida de una manera positiva. Y definitivamente tiene sentido valorar el matrimonio como un pacto de lealtad entre dos personas, porque cuando se construye la sociedad sobre relaciones de confianza mutua y de lealtad, se puede construir una sociedad buena. Cuando esos valores se pierden, yo no sé a dónde puede parar una sociedad donde la gente no puede confiar ni en su propia sombra, ¿no? Es el matrimonio, tiene ese valor, es la relación donde está el pacto más fuerte entre dos seres humanos y se basa completamente en la lealtad. Entonces ellos tienen razón cuando vienen y le dicen a Jesús, esto hay que pararlo, esto hay que detenerlo, esto hay que castigarlo. Estaban de acuerdo con la ley moral de ellos, pero ¿qué hace Jesús? Usted lo sabe, ¿se acuerda? Jesús se queda dibujando algo en la arena, en silencio completo, mientras le están insistiendo que contesten para tentarlo, para probarlo. Y Jesús se incorpora y dice, como ellos seguían exigiéndole una respuesta, Él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Vuelvo a decir, los fariseos tenían razón. Estaban escuchando su conciencia que dice, es malo traicionar la confianza de tu esposa o de tu esposo. Es cierto, está bien eso. Pero Jesús trae a colación una cosa muy importante que ellos están ignorando. Y Jesús les dice, no sean tan prontos para usar la conciencia para juzgar el mal en las otras personas y no ser rápidos para juzgar lo que sus conciencias les han estado diciendo por mucho rato que es malo y ustedes no le han hecho caso en sus propias vidas. Es mucho más fácil aplicar conciencia con los demás que aplicarla con uno mismo. ¿Sí o no? Es bien fácil y es lo que Jesús les está diciendo. En otras palabras, Jesús les está diciendo, hay un problema cuando la conciencia se deja permear por la religión de manera irracional. Ser prontos para juzgar el mal en otros y olvidar que las leyes están allí para frenar el mal, no para destruir a los demás. Las normas están para ayudarnos a crecer, no para destruir a los seres humanos. ¿Alguien me sigue acá? Es el amor a la ley, es decir, que el amor a la ley los había hecho ciegos a la compasión que merecen los seres humanos, a la dignidad de las personas. Eso está pasando ahí. Entonces uno tiene que considerar la voz de su propia conciencia antes de convertirse en juez de otras personas. Si lo hiciéramos, nos ayudaría a entender que no es correcto querer ejecutar a otros por sus errores, mientras nosotros nos volvemos permisivos con los nuestros. Eso que lo enseña la conciencia también, ellos lo estaban ignorando, porque la conciencia nos enseña a nosotros que es bueno tener misericordia de las personas, que es bueno tener compasión de las personas. Eso nos lo enseña la conciencia, que hay que tenerle paciencia al otro por sus debilidades y sus inconsistencias, porque yo tengo las mismas y otras quizás. Eso lo enseña la conciencia. La conciencia nos enseña que no es bueno abusar de los demás, que no es bueno eliminar a los demás, que estamos aquí para colaborar los unos con los otros. Todo eso está en la conciencia de los seres humanos, pero los fariseos estaban ignorando eso por amor ¿a qué? A la aplicación de la ley como tal. Y ahí Jesús confrontó. ¿Y qué hace Jesús? Bueno, Jesús, por decirlo de alguna manera, Jesús está delante de dos grupos que tienen conciencias distintas.
La mujer tiene una conciencia cauterizada. Ella es judía, ella creció escuchando la lectura de la ley, ella sabe que es malo el adulterio, pero tiene una debilidad. Y en algún momento ella racionalizó su pecado, es decir, falló tantas veces quizás en su pensamiento, digo yo, no la voy a juzgar más de ahí, en su pensamiento quizás falló tantas veces que finalmente se dio y ella dijo, pues bueno, no es tan malo, no se siente tan mal, realmente pues bueno, yo sé que la ley dice, pero bueno, ni modo. Entonces ella apagó su conciencia. Pero en el otro lado están los fariseos, que son los que están muy presentes con la ley y la conciencia que constantemente les está diciendo, esto es lo correcto, y corten cabezas al que no sigue esa ley. E ignoraban adrede su conciencia. ¿Qué les decía? No es bueno lo que hacen, no es correcto lo que hacen. Entonces, ¿qué hace Jesús con los dos grupos? A la mujer la calibra también. ¿Qué le dice a ella? Cuando todos se han ido, la levanta y le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? No están, Señor, pues yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Vuelve a estar en paz con tu conciencia. Eso es lo que Jesús hace cuando llega a la vida de una persona. Entonces, usted puede tratar de darle vuelta y cosas a la conciencia, pero algo pasa cuando Jesús viene. Él reaviva esa conciencia, Él calibra esa conciencia, Él aviva nuestras vidas, pero también calibró la vida de los fariseos. Y nos dice las Escrituras que cuando ellos escucharon aquella palabra, ¿qué hicieron? Se comenzaron a ir uno a uno. Dice, ellos al oír esto, acusados por su conciencia. No es que la conciencia no había hablado, es que ellos la habían ignorado. Salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Y es una cosa curiosa que no es mi tema, pero me llama la atención. El ímpetu de la juventud hace que sea muy fácil para nosotros ignorar nuestra conciencia. Es más fácil. Los viejos somos más propensos a la culpa, a la vergüenza. Por eso los viejos son los primeros que reaccionan y dicen, Y los niños que estaban siguiendo el ejemplo de los viejos también tiraron las piedras y dijeron, yo me quedé con el mandado de mamá el otro día. Yo mentí en la escuela y copié todo el examen. Y sí, ellos se dieron cuenta de cómo era la cosa. Sí, yo también le falté respeto a mamá el otro día. Yo no puedo tirar una piedra tan rápido. Todo el mundo comenzó a razonar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaba conmigo? Toda la diferencia la hizo Jesús. Y por eso una relación viva con Jesucristo es necesaria aún en ámbitos religiosos donde la gente predica de Jesús y lee la Biblia y habla de Jesús, pero ignoran muchas veces la conciencia que les está hablando y les está diciendo lo que es correcto. Hay sistemas religiosos, la historia está llena de sistemas religiosos en donde las personas cometieron barbaries contra los seres humanos en nombre de Dios. Y dijeron, es la voluntad de Dios, y cortaron cabezas y quemaron gente en la hoguera en nombre de Dios. Tú dices, ¿qué pasó con esas personas? Conocían la ley, conocían la doctrina de ellos, pero pasaron por encima de sus conciencias cuando ejecutaron a una persona que no debían de ejecutar, porque Dios no estaría de acuerdo con eso, ¿no? Hay sistemas políticos de gobierno totalitarios. La historia está llena de historias de ellos, de casos en los cuales gobiernos totalitarios han ejecutado a personas en nombre de una ideología y diciendo que es para hacer justicia. Y estamos todavía viendo eso el día de hoy, ignorando sus conciencias. Por eso es que necesitamos a Jesucristo vivo, real, en nosotros, viniendo en medio de estas cosas a decirnos, espérense, señores, yo les quiero redimir de ustedes mismos, les quiero redimir de su hipocresía, les quiero redimir de esas conciencias gastadas que ya no saben guiarlos a ustedes hacia el bien. Y eso es lo que Jesús dice. La Biblia dice, si alguno está en Cristo, nueva creación es. Hay una revitalización de la vida. Miren, cuando Cristo viene a la vida de nosotros, lo primero que hace es
resucitar nuestro espíritu, porque ese es el lugar donde Dios habita en los seres humanos y está muerto, y no hay religión y no hay práctica religiosa que pueda ayudarte a avivar eso. Solo es la presencia de Jesucristo entrando al corazón cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, que hace que nuestro espíritu nazca para Dios. Nueva creación es, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo. Ahora, el cuerpo, cuando Cristo viene a nosotros, el cuerpo se queda igual. Algunos tienen unas mejoras, no se crean. La gente estaba hecha una miseria, pues ya se ven hasta más saludables y todo cuando Cristo viene a su vida. Pero la mayoría, pues nos quedamos con la misma pinta de siempre. Y bueno, ahí resígnese. Pero la otra parte del ser humano que cambia en ese momento es el alma, pero es un proceso más lento, es paulatino. Y en el alma es donde está nuestra conciencia. Y en esa, lo que Dios hace con la conciencia es que la recalibra, la santifica, por decirlo de alguna manera, la vuelve a ajustar a sus propósitos. Y a partir de allí, a partir de cuando el Espíritu Santo viene a la vida de una persona que se convierte a Dios, el Espíritu Santo despierta su conciencia. Y es en ese momento que comienza a convertirla en un mecanismo por medio del cual Dios va a guiarte y va a inclinar tu corazón hacia decisiones que reflejan su voluntad. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene a la vida de uno, es como si alguien se subiera a una tarima y agarrara un micrófono que ya está encendido, pero que no nos está permitiendo escuchar qué es lo que se está diciendo. La conciencia es como ese micrófono. Siempre ha estado allí, pero no estábamos echando mano de él. Cuando Cristo viene, el Espíritu Santo, ¡pum!, aviva la conciencia. Y ese micrófono que estaba encendido, entonces, bueno, ustedes se imaginaron cómo es la cosa. Más o menos la idea era esa. Usted puede escuchar ahora la voz del Espíritu Santo que hace acuerdo. Ajá. Hey, Danilo. Hola. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Bien, Señor. Yo muy bien. Wow. Dios me está hablando más claro que nunca ahora. ¿Por qué? Porque Dios avivó mi conciencia. ¿Sí? Gracias. Ese es el papel del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace equipo con tu conciencia. Y entonces, claro, usted dirá, sí, pero mi conciencia estaba hecho un desastre. Yo le di duro y la apagué, que ya mi hija ni se atrevía a hablar. No, pero ahora, ¿qué pasa? El Espíritu Santo aviva esa conciencia. Y claro, cuando tú comienzas a adorar a Dios, a hablar con Dios, cuando te acercas a las Escrituras, tú comienzas a descubrir la verdad de Dios, te nutres de la verdad de Dios. ¿Y qué pasa? La conciencia comienza a actuar como estaba diseñada a actuar, con la guía del Espíritu Santo y con tu persona diciendo, sí, Señor. ¿Están aquí? Esa es una manera tremenda en que Dios nos guía a través de la conciencia. Y por eso es muy importante que entendamos esa alianza con el Espíritu Santo. Pablo hablaba en su ministerio, él dice que en su vida las decisiones y el ministerio lo seguía guiado por el Espíritu Santo y el acuerdo con su conciencia. Con Cristo dice, de testigo hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. ¿Están aquí conmigo? Hay una mancuerna que tienes que hacer. Tu conciencia con el Espíritu Santo. Se lo dice a Timoteo en otra parte. Timoteo, doy gracias a Dios por ti, al mismo Dios que sirvo con la conciencia limpia, tal como lo hicieron mis antepasados. Él está testificando. Hay una manera en que Dios me guía en mis decisiones y en mi ministerio, y es yo le hago caso al Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo le dice a mi conciencia, pilas, adviértele a este muchacho, por aquí es la cosa. Esa manera en que Dios lo guía a usted es mi invitación. Yo le hago una invitación de parte de Dios hoy. Te hago una invitación. Sabrás siempre que vas en la dirección correcta cuando haya un acuerdo entre tu conciencia y la voz del Espíritu Santo que está en ti. Es como que el Espíritu Santo cambiara tus gustos, tus intereses, tu enfoque. Es como si cuando viene el Espíritu Santo nos cambiara la sensibilidad en las papilas gustativas del Espíritu. ¿Le ha pasado a usted que algo que usted odiaba antes comienza a amarlo? No sé, a mí me pasó. Yo nunca pude con las aceitunas. Nunca soporté las aceitunas. Me daban tamales en mi país y yo las sacaba así con todo cuidado.
Nunca soporté las aceitunas. Yo no sé por qué, hasta que llegué a la madre patria, España. Y entonces probé aquellas aceitunas y me enamoré de las aceitunas. Y ya probarlas hizo que mis papilas gustativas captaran un sabor que ahora disfruto muchísimo, ¿no? Así es el Espíritu Santo en tu vida. Hay cosas que tú decías, qué aburrido, qué pereza, que no, ¿para qué? Y de pronto Dios comienza a inspirar en tu corazón cosas completamente distintas que tú mismo dices, ni me reconozco. O sea, quiero hablar la verdad. Tengo la oportunidad de hacer ese negocio así medio averiguado que antes yo no me importaba. Y ahora digo, no, yo quiero hacer bien los negocios. ¿Sabes? No, yo quiero darle vuelta a esa. No, yo no quiero dar vuelta ahora. Yo quiero ir de frente. Yo quiero ser sincero. ¿Quién produce eso? El Espíritu Santo. Y hay cosas que te encantaban antes que tú dices, bueno, a mi carne le encanta, pero yo sé que no me conviene. Es el Espíritu Santo. La Biblia dice, Dios es quien trabaja en ustedes. Dios está operando en ti y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. ¿Quién le da gracias a Dios por eso? Es una belleza. Filipenses 2:13. Yo quiero que se lo digas a un amigo tuyo ahí cerquita. Dios está trabajando en tu persona. Gracias, Señor, dirá. Gloria a Dios. Gracias, Señor, que estás trabajando en Jimena. Aleluya. Gracias, Padre. Que sí. Y usted dirá, sí, pastor, y gracias que está trabajando en usted también. Sí. Dios está trabajando en mí y sigue trabajando en ti. ¿Y qué dice? Que Él va a producir en mí querer hacer su voluntad. Y lo más precioso de ese verso, no te lo pierdas, querer y el poder hacer su voluntad. Ay, bendito sea Dios. Porque yo, en lo natural, yo no serviría para las cosas de Dios. ¿Usted? No diga nada, pues yo sé que usted también diría que no. Pero cuando el Espíritu Santo está aquí, Dios te da el querer y te da el poder para hacer la voluntad del Señor. Esa es la promesa. Tengo un ejemplo. Hace muchos años, cuando Gloriana vivía en Costa Rica, ella tenía un grupo de estudio bíblico, unas amigas con las cuales pasaba mucho tiempo y crecieron juntas en el Señor. Y en esos años hay una amiga, una chica de Canadá que vino a visitarlas, y pasando varias semanas con ellas, se convirtió al Señor. Tuvo un encuentro real con Jesucristo, se regresa a su país. Y tiempo después ellas se dan cuenta de un cambio tremendo en su vida. Ella tenía un novio con el cual vivía. Cuando ella viene a Costa Rica y se encuentra con Jesucristo de una manera real, ella se regresa. ¿Y qué creen? Que ella llega a la casa donde vive con su novio y le dice, pasa esto, yo he tenido un encuentro con Jesucristo y tú y yo no vamos a tener más relaciones sexuales hasta que nos casamos. Así es que te vas para aquel cuarto y yo me voy para ese otro cuarto. Tú y yo no tenemos nada hasta que el Señor nos permita casarnos. Y se guardaron puros después de haber vivido juntos hasta que lograron casarse. ¿Quién hace eso? Yo le pregunté a Gloriana, ¿ustedes le dijeron algo? No, es que ni siquiera nos metimos en eso, nosotros no teníamos nada que ver. ¿Quién hizo eso? Fue el Espíritu Santo. Si tú le haces caso al Espíritu Santo, que le habla a tu conciencia, Él solito te va a decir, ojo con esa amistad, ojo con ese punto, ojo con esto. No vayas por ahí, no te conviene. Esa decisión, ese negocio, esa relación, ese lugar, no te conviene. No vayas por ahí. ¿Qué necesario es esto para saber cuál es la voluntad de Dios? Nuestra sociedad ha gastado tanto la importancia, ha reducido a tal punto la importancia del matrimonio que aún chicos que crecen en iglesias, jóvenes que crecen en iglesias, se enamoran de una persona y se van a vivir juntos. Porque es lo que han visto toda la vida en las películas, en la música. Díganme una película donde ustedes vieron que esa pareja no tuvo relaciones sino hasta que se casaron. Ninguna, no existe eso. Eso es completamente obsoleto el día de hoy. Ese concepto no existe. Los chicos ya no creen en el matrimonio. Yo me pregunto,
¿Y qué pasó? ¿Es que el matrimonio no es importante? La gente dirá, no, eso es solo un papel, eso es una institución. Hay grupos enteros que están precisamente peleando para cambiar la sociedad desde sus fundamentos y decir, ¿para qué rayos el matrimonio? ¿Y para qué la familia? No hagamos nada de eso, no importa, lo que usted quiera, como usted quiera, ¿no? Entonces, ¿es que el matrimonio es un papel? ¿Es que el matrimonio es un contrato legal, como muchos dicen? Un contrato legal nada más, se puede romper, no sirve de nada. Las escrituras y los profetas me dicen, no, el matrimonio es un reflejo de la relación de Dios con los seres humanos. Por eso es sagrado, es santo, es importante. Así como Dios hace un pacto con los seres humanos, nosotros hacemos un pacto con un ser humano para guardarnos para Él, para vivir con esa persona, para construir una familia. Entonces no es una idea humana, no es una manipulación de ciertas sociedades patriarcales para lograr esto o aquello. No es eso. Es un principio espiritual. Es una bendición de parte de Dios. ¿Qué pasa? Pues que nosotros, ¿qué hacemos? Dejamos que nuestra conciencia sea permeada por la cultura. No sabemos leer la cultura y dejamos que nos influya aún a los cristianos. Por eso es importante que el Espíritu Santo revitalice nuestra conciencia y que aprendamos a seguir la voz del Señor. Termino aquí. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar tu alma. ¿Cuál es la invitación del Señor para ti? Número uno, que te encuentres con Jesucristo, que tengas una relación verdadera, real, honesta con Él. Él te va a cambiar el corazón. Pero lo otro es, ríndete humildemente a las instrucciones de la palabra de Dios. Deja que la palabra del Señor calibre tu brújula moral. Vas a vivir mejor. Cuando el Señor le dio la ley a Israel y antes de que entraran a la tierra prometida, los hizo pasar entre dos montañas y llamó a una bendición y a otra maldición, y describió todas las bendiciones que ellos iban a tener si escuchaban la voz del Señor, y todas las maldiciones que los iban a alcanzar si no escuchaban. Y Él les dice, les ruego, les pido, escojan la bendición, porque yo sé lo bueno que va a ser, lo bien que les va a ir, pero es la decisión de ustedes. Yo te invito, escoge la bendición, nútrete de las palabras de Dios, busca lo bueno y deja que el Señor calibre tu conciencia y sigue la voz de tu conciencia, y en especial esa mancuerna entre el Espíritu Santo y tu conciencia, para que te vaya bien. Y hay una promesa del Señor para ti, y es que lo que Él comenzó en tu vida, Él lo va a terminar. Pablo dice, estoy persuadido de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Quién dice amén a eso? ¿Quién recibe esa palabra esta tarde? Incline su rostro, por favor, conmigo. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias por tu presencia. ¿Cómo, Señor, agradecemos que estés presente en nuestras vidas? ¿Cómo agradecemos que entres en escena, Señor, en medio de nuestros pleitos y luchas, y como sociedad cuando hemos perdido el norte, Señor? Yo te quiero invitar, Jesucristo, a que entres en escena como entraste en escena en la vida de esa mujer y en la vida de esos maestros religiosos, y cambiaste sus vidas para bien, Señor. Señor, hemos vivido, muchos de nosotros, racionalizando el mal, callando nuestras conciencias, y mira dónde estamos, Señor, muchos de nosotros, y dónde está nuestra sociedad. Y por eso te pedimos perdón, Señor. Te estoy diciendo, Señor, que quiero volver al plan original, quiero volver al plan que tenías en mi vida, quiero volver a ese lugar de comunión contigo. Y Señor, mi conciencia está sucia, está herida, está manchada, pero sé que viniste a tomar mis pecados en la cruz y a lavar mi conciencia de la mancha del pecado. Yo te pido, Señor, perdóname, Señor, hoy. Límpiame de mis pecados, Señor. Ven a ser mi Salvador y mi Señor hoy.
Te rindo mi vida, te rindo, Señor, el control de mi vida, Señor. Te declaro con mis labios y mi corazón: Jesucristo, Hijo de Dios, resucitado al tercer día, sentado en gloria. Ven a mi vida hoy, Señor. Me rindo a ti, me quiebro a tus pies. Sálvame de mí mismo. Enséñame a vivir para ti, Señor. Enséñame a vivir para tu gloria y no para mis deleites. Ya no más con eso, Señor. Quiero tu voluntad en mi vida, Señor. Sí, Señor. Gracias por escucharme y gracias por recibirme y gracias por este cambio que inicia ahora mismo. Con tus ojos cerrados. La Biblia dice que aquellos que creen en Jesucristo así, expresado en esa oración de quebrantamiento, de arrepentimiento, esas personas tienen un encuentro como el que tuvo esa mujer con Jesús y cambian la manera de vivir. Y eso no lo produce la religión, lo produce la vida, la presencia de Jesucristo por el Espíritu Santo en ti. Y eso está pasando en este momento, ahí en tu casa o aquí, si hiciste esa oración con toda sinceridad. Y yo quisiera orar por ti. Si has hecho esa oración, si estás claro que Cristo quiere un cambio en tu vida y le has dado ese lugar a través de esta oración, te quiero pedir que me lo dejes saber poniéndote de pie. Quisiera orar por tu persona. Todo aquel que esté tomando una decisión por Jesucristo, que sabe que este cambio es necesario, que estás aquí no por casualidad, sabes que Dios te trajo para experimentar ese cambio. Ponte de pie donde estás, déjanos saber eso y queremos orar por tu persona. Es muy de valientes. Yo respeto esta honestidad de todos ustedes. Muchos de nosotros hemos estado ahí en ese momento crucial y sabemos lo que pasa. Es poderoso, más de lo que podemos decir en unos pocos minutos. Es poderoso. Si oraste así, Jesucristo entró en tu vida. La Biblia dice: naciste del Espíritu. Señor, yo te doy gracias y bendigo a mis hermanos. Oro, Señor, que esa convicción del Espíritu Santo que nos hace saber que somos hijos de Dios y que nos hace saber que fuimos perdonados, que nuestros pecados ya no nos estorban para buscarte a ti, que esa convicción se haga clara, fuerte ahora. Espíritu de Dios, llénalos a tus hijos, Señor, llénalos ahora, Señor. Señor, calibra, Señor, nuestras conciencias con tu verdad. Perdónanos si sabiendo lo que es correcto hemos ignorado, Señor, esa voz. Pedimos tu perdón y que tengas misericordia de nosotros y que nos des la fuerza que viene de tu Espíritu Santo para hacer tu voluntad, Señor, en toda nuestra manera de vivir. Y bendigo a tu pueblo porque es buena tierra. Yo sé que tu palabra, que es poderosa para salvar nuestra alma, va a llevar fruto en sus vidas. Que el Señor te bendiga y el Señor te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor te dé paz. Que el Señor te bendiga en tu salir y en tu entrar hoy y siempre. El camino que el salmista David recorre en su historia para llegar a donde Dios quería llevarlo es un camino muy largo al principio. Es un camino que le toma años de preparación y tratos interesantes. Pero hay 4 puntos que quiero ver en ese proceso de David. Quiero mencionarle brevemente cuál es el camino de su vida de ese hombre y cuál es el camino de bajada y de prueba de ese hombre para llegar luego al propósito de Dios en su vida. Hay algo que Dios quiere decirnos en esta tarde y es que David nos enseña a nosotros cuál es el camino de salida cuando Dios nos lleva por esas cuevas, por esos valles, por esos momentos de preparación, pero que son momentos de prueba. Cómo Dios nos empuja a crecer y a madurar precisamente a través de esos tiempos de prueba, a través de esos tiempos de espera, a través de esos tiempos donde las cosas no salen como nosotros queremos. David es un héroe de adoración en la Biblia, es un héroe de fe en la Biblia. Y cuando Dios lo lleva a través de esos procesos, lo más increíble de David, del rey David, es que nos deja registrado su caminar de fe en canciones. Y yo me quiero referir a una de esas canciones en esta tarde.
David escribe el Salmo 34 en el punto más bajo de ese recorrido. Después de haber sido un hombre que subió en oportunidades increíbles hacia el propósito de Dios, de pronto Dios dijo: todavía no estás listo. Y entonces comenzó a bajarlo. Y a mí me enseña que el camino hacia el propósito de Dios y hacia la madurez muchas veces por un tiempo es un camino hacia abajo. Pero que usted no se tiene que asustar, ni yo tampoco, porque los caminos hacia abajo son en realidad un camino hacia arriba, hacia la madurez y hacia el propósito de Dios. Y cuando David escribe el Salmo 34, lo escribe y pone un título para los directores del canto, donde les dice que escribió ese canto precisamente el día que él apareció ante el rey filisteo, su enemigo, su archienemigo, y al verse en peligro, al haber cometido el error de buscar ayuda en un rey impío, precisamente el rey que había mandado a Goliat a atemorizar a Israel y que David lo había matado, es el rey al cual David quiere buscar en un momento de prueba. Y al darse cuenta que está al frente de un hombre que lo puede matar, se hace loco. Algunos creo que hemos leído la historia, espero que usted la lea en algún momento. David se hace maniático en frente de ese rey y salva su vida. Y es en ese momento que él escribe este salmo. Es un punto bajo en su vida. Errores, temores, ansiedades, lo tienen en una cueva ese día. La Biblia nos dice que David sale del anonimato precisamente porque el Señor lo prepara por varios años en el silencio de un desierto, cuidando ovejas de su padre mientras él adora a Dios. La Biblia nos dice que cuando Goliat viene a pelear contra los ejércitos de Israel, es David el que con fe y con autoridad de Dios vence a Goliat. Y de la noche a la mañana David deja de ser un desconocido para comenzar a ser un héroe nacional. Lo que sigue después es increíble, ¿no? El rey ha perdido su asignación de parte de Dios para ser el rey. Por su desobediencia, Dios le dijo a Saúl: te quitaré la unción, el reinado, y se lo daré a otra persona. Y el profeta Samuel busca al papá de David, porque el Señor le dice que entre los hijos de Isaí hay un rey, el próximo rey. David aparece en escena, en esa cena, y entonces lo ungen como el próximo rey. Y en el momento en que él es ungido como rey, el Espíritu Santo se va de Saúl y espíritus opresores toman su lugar en la vida de Saúl. La historia continúa y nos dice a nosotros que mandan a llamar a David de la casa del rey, del palacio, para que le cante y calme a Saúl cuando está siendo atormentado por espíritus opresores. Y el día de debut de David es el día en que entra con su guitarra al cuarto de un rey enloquecido que está gruñendo como un oso enfurecido. Y cuando este muchacho adora a Dios como lo ha hecho muchos años a solas, en la soledad del desierto, el Espíritu Santo hace que los espíritus opresores huyan de la vida de Saúl. ¡Qué tremendo hombre de Dios! Es tan fuerte lo que David comienza a experimentar y lo que Saúl comienza a experimentar, que Saúl le pide al papá de David que no lo regrese a casa y se quede en el palacio. La victoria que entonces David ejecuta contra Goliat le gana que el rey lo case con su hija. Y usted sabe, de la noche a la mañana, el que era un pastorcillo de ovejas hediondas se convierte en nobleza, sentado a la mesa del rey, así nomás. Yo creo que David está pensando: wow, Señor, ahora sí que la hice en la vida, ¿no? Qué barbaridad, qué belleza. Después de tantos años de espera, ahorita estoy en la cúspide, ¿no? Y se hace amiguísimo de Jonatán, que es el hijo del rey, y va a ser el próximo rey. Y yo no sé, pues yo no me quiero meter en la cabeza de David, pero me gusta hacerme películas para tratar de entender la historia. Y entonces me imagino yo que David habrá dicho: bueno, pues soy tan amigo de Jonatán que cuando el viejo se muera, pues, y Jonatán llegue a ser el rey, pues yo voy a ser muy amigo, estoy tranquilo aquí, la tengo asegurada, estoy casado con la hija del rey, soy el mejor amigo de su hijo, la cosa está chévere, yo llegué a la cúspide. Pero Dios tenía otros planes.
Y por eso algunas veces cuando usted dice que usted la tiene hecha, que usted está cómodo, como que usted dice, ay, el Señor me ha tenido muchos años preparándome ahí, escribiendo cantos y muy ungido por el Señor para predicar, para enseñar, y estoy listo, soy una vasija que el Señor ha moldeado en su presencia para comenzar a llevar gloria del Señor a las naciones. Dios dice, sí, no, espérate, todavía estás muy pollito, necesito madurarte. ¿Y qué cree que pasa? Y comienzan a venir cosas que usted dice, pero ¿y si yo estaba tan tranquilo? Y parece como si fuera Dios detrás de circunstancias que te provocan a estirarte. Algunos temprano escucharon esa palabra ya, ¿verdad? Algunos de esas personas que quieren servir a Dios, que quieren encontrar su propósito en la vida, adorando y sirviendo a Dios en su casa, en un ministerio, se dan cuenta que muchas veces el proceso para llegar ahí es un proceso de mucho estiramiento, de mucha incomodidad, de llegar a la madurez. El camino a la madurez no es un camino fácil, es un camino donde nos estiran, y cuando nos estiran hay incomodidad. Algunos de ustedes conocen mejor eso que algunos otros de nosotros. Estoy hablando de crecer en la vida. Y estoy hablando de que muchos saben que cuando se crece físicamente hablando, los huesos comienzan a estirarse y duelen, especialmente cuando las personas se pegan estironazos muy fuertes en la vida para llegar más arriba, unas cuantas pulgadas o centímetros. Algunos de nosotros, pues bueno, nos quedamos esperando algunos de esos estironazos. Entonces por eso digo que tengo que hablar así, porque pues, no sé mucho de eso, pero sé un poquillo. Crecer siempre duele, siempre cuesta. Pero tenemos que entender que precisamente detrás de esas circunstancias que a veces son dolorosas, que a veces son difíciles, Dios está orquestando llevarnos a un lugar de madurez, un lugar de gloria, un lugar de mayor libertad, un lugar donde nos va a dar más responsabilidades, porque así es como se madura en la vida. Y entonces los planes cambian, y el tipo que iba cuesta arriba de pronto se ve cuesta abajo, porque el rey le pone los ojos encima y le quiere poner la lanza en el corazón y lo quiere matar 3 veces, y tiene que huir de la casa del rey. Y entonces a la hija del rey, su esposa, la casan con otro hombre. Y como si eso fuera poco, David huye a la casa de unos sacerdotes amigos de él, y un sinvergüenza se da cuenta que David pasó una noche con los sacerdotes de Dios y le dice al rey, y el rey mata a todos esos sacerdotes. Y yo no quiero ni ponerme a pensar por un segundo cómo se habrá sentido David el día que supo que por culpa de él todos los sacerdotes de Dios habían sido asesinados por el rey. Y entonces huye también hacia la tierra de los filisteos y se encuentra con el rey, a quien él le había matado el gigantón que había mandado para avergonzar a Israel. Y entonces se hace el loco. Y el rey dice, ¿y quién quiere un loco en su corte? Dios mío, ¿qué le pasó a este tipo? Hace unos poquitos días o meses era un héroe nacional, y ahora es un loco. Sáquenlo de aquí, yo no necesito locos, ya tengo bastantes. Y David huye de la tierra de los filisteos y para en la cueva de Adulán. ¿Se acuerdan de esa historia? Y como si fuera poco, dice la Biblia que se le juntan 400 endeudados, afligidos, deprimidos. O sea, no, hombre. No. Como yo lo dije el otro día, un amigo mío fue el que usó esa frase, es un poquito fuerte, pero bueno, a David le comenzó a caer una sobre la otra. Lo único que le faltaba era que un perro le orinara los zapatos, una cosa así. Qué cosa tan terrible. Dice la Biblia, se le juntaron todos los afligidos, todo el que estaba endeudado. Ay, no, amén, no, yo no quisiera tener ese tipo de compañía. Todos los afligidos, todos los endeudados, todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Es que ni siquiera era que eran endeudados buena gente, es que eran unos maleantes los que estaban ahí en la cueva de Adulán. Gente amargada. ¿Usted sabe lo que es estar uno metido en una cueva con gente amargada? Que a usted se le olvide repartirle el sándwich o partirlo en 2 para comerlo con el otro, ya tienes un tipo más amargado todavía. Ese es el equipo que Dios le mandó a David. ¿Qué le parece? No, amén, no, qué terrible. Qué cosa más terrible, ¿no? Y fue hecho jefe de ellos. ¿Y quién le preguntó a David? Nadie. Porque hay que darse cuenta de una cosa: Dios no nos pide permiso a nosotros para asignarnos cosas. ¿Me está escuchando? Dios no nos pide permiso, nos dice, eso es lo que te toca. Te voy a poner ese equipito, te voy a poner esa familia, te voy a mandar ese pueblo.
te voy a poner a pastorear aquí. Y a nadie le preguntó a uno. El Señor es el que arregla esas cuestiones, porque Él tiene una asignación, un llamado para cada uno de nosotros. A nadie le preguntaron en qué familia iban a nacer. Dios orquestó esas cosas, aunque usted no lo crea. Es así porque Dios tiene un propósito que cumplir en nosotros y a través de nosotros. Y ahí, en esa cueva, después de haber creído que la iba a alcanzar, ahora está en el punto bajo de la vida. Y entonces escribe el Salmo 34. Y el Salmo 34 es un salmo para enseñarle a los que están metidos en cueva cómo salir de la cueva. ¿Me escucharon? Le quiero compartir en unos minutitos 5 pasos para salir de la cueva, basado en el Salmo 34. Número 1, tome nota y léalo. Bendeciré al Señor en todo tiempo, continuamente estará su alabanza en mi boca. Hay un secreto para nosotros cuando las cosas no están saliendo como queríamos, cuando Dios nos mete en un valle, cuando estamos en una cueva. Adore a Dios como lo hizo cuando estaba en el palacio, porque el camino de salida es adorar a Dios en todo tiempo. Hay que aprender a adorar a Dios cuando hay sol y cuando llueve, cuando tenemos amigos y cuando no tenemos amigos, cuando usted siente mucho gozo y cuando no siente nada. Porque la prueba de la madurez no tiene que ver con que usted sienta muchas cosas, tiene que ver con que usted sea claro y firme a quien usted adora, a quien usted le debe la vida y que usted le adora no importa qué pase. Y ahí hay un secreto de madurez, de vida, de fuerza para muchos de nosotros. Hay muchas personas, yo no estoy criticando a nadie, solo estoy poniendo ejemplo. Pero hay personas que se ponen muy devotas cuando la cosa está difícil. Cuando estamos en pruebas hay gente que viene y que va y que ora y hace y deshace y lee y todo lo que se le diga lo hace, gracias a Dios. Y apenas se le contesta la oración, por ahí nos vemos. Pero David dice, ese no es el camino a la madurez, señores. El camino a la madurez es bendeciré al Señor en todo tiempo. En todo tiempo bendeciré al Señor. Wow. 2, qué tremendo. Engrandecer al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Me estoy saltando un verso ahí, yo creo. El 2, en el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los humildes y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Qué tremendo principio hay aquí. David tenía un montón de viejos endeudados y amargados, pero él dijo, así como cuidé las ovejas de mi papá, yo voy a pastorear a este montón de amargados, adorando yo a Dios y engrandeciendo a Dios, y los voy a sacar de ahí. Cuando usted está en una cueva, en un valle, usted necesita enseñarle a su familia, usted necesita enseñarle a su equipo a engrandecer a Dios, a levantar a Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted engrandece a Dios, cuando usted habla de las obras de Dios, cuando usted canta de lo que Dios hace y es, usted le ayuda a las personas a quitar el enfoque precisamente de sus amarguras, precisamente de sus enojos, precisamente de sus enemigos, y a ponerlo en aquel que los puede sacar adelante, que es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Dios te está diciendo en esta tarde, levanta los ojos y aprende que la adoración no es otra cosa más que engrandecer a Dios. Y mejor si lo haces en compañía de otros. Si usted no lo había notado, cantamos a Dios usualmente en las reuniones aquí, porque precisamente la adoración es poderosa para levantar la fe de las personas cuando estamos en equipo, cuando estamos reunidos así. Por eso el salmista dice, engrandeced al Señor conmigo. Porque cuando usted decide adorar a Dios en público, usted está arrastrando a la gente de su miseria, de su falta de fe, a un lugar de encuentro con Dios que lo puede liberar. ¿Alguien está aquí conmigo?
El verso 3, tercer paso: busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Hay un camino de salida en medio de cuevas, y es determinar en tu corazón que vas a buscar a Dios con todo tu corazón. ¿Alguien me escuchó aquí? Diga conmigo: voy a buscar a Dios. Ay, pastor, ¿es que Dios se perdió? No, Señor. No es que Dios se perdió, es que los que a veces estamos medio despistados somos nosotros. Los que necesitan enfocarse donde tienen que enfocarse somos nosotros. Y Dios nos lleva a un lugar de liberación cuando decidimos y somos determinados. Yo voy a buscar a Dios. Como un pastor buscaba en las fauces de un oso una oveja que le había quitado. Ese es David. David le dijo al rey Saúl: a veces ha venido un oso, un león, ha querido comerse una de las ovejas de mi papá, y me he ido detrás y le he abierto el hocico y le he sacado de sus fauces aquella oveja, y si se volvía contra mí, con mis propias manos lo mataba. David está diciendo en ese salmo: ¿sabes qué? Sé que estoy en el punto más bajo de mi vida, pero eso no me va a robar buscar a Dios con todo mi corazón. Lo busqué en el desierto, lo voy a buscar en el momento de prueba. Y así como busqué ovejas para sacarlas de las fauces, yo voy a buscar a mi Dios para que Él me lleve a mi destino. Y voy a enseñarle a estos hombres, a estos deprimidos, a estos tristones, les voy a enseñar a buscar a Dios con todo su corazón, y los voy a sacar a un nuevo lugar. Eso es lo que usted y yo necesitamos hacer. ¿Saben lo que David nos está diciendo a nosotros? En la vida, especialmente cuando estamos en una cueva, en una depresión, en un valle de prueba, necesitamos determinar buscar a Dios, porque necesitamos salir precisamente de estar enfocados en lo que el enemigo nos ha dicho, en lo que la vida nos ha dicho, y tenemos que aprender a enfocarnos en el lugar correcto. Es decir, en algún momento en su vida David tuvo que entender que tenía que dejar de estar huyendo de Saúl y tenía que comenzar a correr hacia Dios. ¿Alguien me escuchó aquí? Es muy diferente estar huyendo de algo a buscar positivamente algo. Si usted está en una cueva en esta tarde, déjeme decirle algo con todo el corazón: el enemigo va a querer que usted esté enfocado en sus temores, en sus ansiedades, en lo que la vida le dijo, en los fracasos del pasado, en sus pecados del pasado. ¿Por qué? Porque mientras lo tenga mirando hacia eso, lo va a tener en temor. Y el temor no es otra cosa que fe puesta en el lugar equivocado. Cuando usted está temiendo, teme porque usted le ha creído una mentira al diablo. Usted le ha creído una mentira a alguien que habló de parte del enemigo. Usted le ha creído a sus fracasos del pasado. Usted le ha creído a los pronósticos del enemigo. Estás poniendo la fe en el lugar equivocado. Pero cuando tú determinas buscar a Dios, tú le estás diciendo a tus temores, tú le estás diciendo a las mentiras del enemigo: perdóname, discúlpame, pero no tengo tiempo para ti. Voy a buscar a Dios. Y cuando yo busco a Dios, paso del temor a la fe en lo que Él dice, a la fe en lo que Él ha prometido. Y Dios me lleva a donde Él me tiene que llevar. La respuesta de Dios al temor es acción. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. La salida para el temor es accionar mi fe. Accionar mi fe y buscar a Dios. Algunos estamos atrapados, vuelvo a decirlo, porque estamos enfocados en el lugar equivocado. Y temor no es otra cosa que fe puesta en el lugar equivocado. Dios te dice hoy: sal de la cueva. ¿Cómo? Enfócate en buscar a Dios de todo tu corazón. Deja de decirle que sí al pasado y dile que sí a lo que Dios va a hacer en tu futuro. Deja de decirle que sí a las mentiras del diablo y comienza a decirle a Dios que sí a lo que Él ha prometido, a lo que Él hizo en la cruz por nosotros y a lo que Él va a hacer por su Espíritu Santo. 4. Los que a Él miraron fueron iluminados y sus rostros jamás serán avergonzados. Mire qué belleza de versículo. Le leo el verso 6. Este pobre clamó
y el Señor lo oyó y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. ¿Qué me está diciendo David? Que yo tengo que fijar mi atención, mi mirada, mi corazón. Alguien tiene que capturarme el corazón y se llama la presencia del Dios Todopoderoso. Cuando yo estoy en una cueva, yo necesito alzar los ojos y mirar la belleza de mi Señor. Y cuando veo la belleza de mi Señor, voy a ser iluminado por la gloria de Él. ¿Y qué es lo que va a pasar como resultado de eso? Voy a invocarlo con fe y Él me va a librar de mis temores. Él me va a sacar de mis angustias. Y termino con esto. 5. El salmista nos dice: busca experimentar a Dios. Probad y ved que el Señor es bueno. Dichoso el hombre que se refugia en Él. Dichoso el hombre, la mujer que confía en el Señor. ¿Alguien está aquí conmigo todavía? Si estás en una cueva, Dios te está llamando a bendecir al Señor en todo tiempo. Si estás en una cueva, Dios te está llamando a aprender a engrandecer a Dios con alabanza día y noche. Dios te está llamando, si estás en una prueba, a buscar al Señor con todo tu corazón. Si estás en medio de una cueva, Dios te está llamando a fijar tu atención en la gloria de Dios a través de la alabanza y la adoración. Si estás en una prueba, Dios te está llamando a aprender a clamar a Dios, como lo hizo el salmista. Este pobre clamó y lo escuchó el Señor y lo libró de sus angustias. Y por último, si estás en una cueva, busca probar a Dios, gustar la presencia de Dios, gustar la palabra de Dios. Hay algunos, termino con esto, ¿cuántos de nosotros no estamos en un lugar de simplemente de hastío porque no estamos donde quisiéramos estar, espiritualmente hablando? Alguien no diga nada, quédese ahí mejor escuchando. ¿No? Estamos en un lugar donde no queremos estar, pero tampoco estamos determinados a buscar a Dios con todo el corazón, como dice Él que hay que buscarlo. Tampoco estamos determinados a clamar a Dios como lo dice Él. Este pobre clamó a Dios. Clamar a Dios no es decir: ay, Señor, por favor, sácame, Señor, ay, no me gusta donde estoy, pues si tú pudieras hacer algo en mi familia. No. Este pobre clamó quiere decir que gritó a Dios y movió las puertas del cielo hasta que en el cielo le abrieron la puerta y le contestaron. Como Bartimeo el ciego, ¿se acuerda? Que gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los discípulos decían que Señor, por favor, pídele que se calle, ya nos tiene hartos. Y más bien Jesús dijo: llámenlo, tráigamelo para acá. Porque el que busca halla, el que llama se le abre la puerta, el que toca se le abre la puerta. Pero usted tiene que clamar a Dios y buscarlo con todo el corazón. Póngase de pie donde usted esté. A alguien le está hablando Dios, especialmente gente que está en cuevas, gente que está en valles. Le voy a invitar a que levante sus brazos conmigo en esta tarde y le diga: Señor, bendeciré tu nombre en todo tiempo. Mi alabanza estará de continuo en mi boca. Hoy determino, Señor, quitar los ojos de los motivos de la duda y del temor y pongo mis ojos en la belleza de tu presencia. Yo determino buscar tu presencia, buscar tu casa, buscar tu palabra, clamar a ti, Señor, con todo mi corazón, y sé que seré iluminado, sé que seré cambiado, sé que seré llevado a tu propósito, Señor. Yo creo y declaro con fe que esta es una iglesia que busca a Dios con todo el corazón. Esta es una iglesia de gente que adora al Dios vivo. Esta es una iglesia que se sacude de la pasividad para buscar diligentemente el rostro del Señor. Y oro, Señor, que aquellos que están en cuevas, que aquellos que están en valles van a ser levantados a un nuevo nivel, Señor. Que aquellos que el día de hoy, Señor, están siendo probados, van a pasar esa prueba de espera, de silencio, de dolor, sabiendo que en medio de la prueba tú estás fortaleciendo la fe para depositar en nosotros tu propósito santo. Yo bendigo a tu pueblo el día de hoy, Señor. Permítame orar por usted antes de que se vaya. Bien dijo el salmista: este pobre clamó y lo escuchó al Señor. Hay algunos que están acá que necesitan tener la oportunidad de darle a Jesucristo su corazón
Usted no puede salir de este lugar y de este servicio sin usted haber determinado que Jesús sea el Señor y Salvador de su vida. Y le quiero dar la oportunidad de que usted le abra su corazón a Él. Es sencillo, es a través de una oración de arrepentimiento y de entrega. Y la voy a hacer ya mismo. Pero quiero llamarlo a ser honesto y reconocer: si usted necesita que Jesús cambie su vida, levante la mano derecha lo más alto que pueda. Yo quiero orar por usted. Y lo voy a conducir en esa oración de fe que cambia la vida. Qué belleza ver la honestidad de las personas cuando buscan a Dios. Le voy a pedir a todos los que están levantando la mano que tomen sus cosas, salgan de su silla y vengan aquí rápido. 3 minutos, 2 minutos. Vengan aquí rápido. El Señor va a cambiar tu vida. El Señor va a cambiar tu dirección. El Señor va a darte una nueva vida. Vamos, ese aplauso es de celebración. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Así se aplica la palabra. Mire, la Biblia dice que la persona que oye la palabra pero no la hace, no va a llegar a ninguna parte. Pero cuando usted sale de su silla, sin importar lo que alguien piense, usted está diciendo: yo voy a buscar a Dios con determinación, como lo dijo el salmista. Y porque estás determinando buscar a Dios con todo tu corazón, Él ha prometido una cosa. Él dice que aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Esto es, aquella persona que cree que Jesús es quien dice ser, y que Jesús murió en la cruz y con su sangre lavó sus pecados, esa persona será hecha una nueva creación en Dios. Vamos a orar ahora mismo. Y le pido a todo el mundo que me acompañe en esta oración. Y usted diga conmigo: Señor Jesucristo, me rindo a tus pies el día de hoy. Te pido perdón por todos mis pecados. Entra en mi corazón. Hazme hijo tuyo, hija tuya, Señor. A partir de hoy yo te buscaré con todo mi ser, Señor. Llena toda mi vida con tu Espíritu Santo, Señor. Te doy gracias por recibirme, por perdonarme y por darme esa nueva vida que has prometido, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén.